El pueblo de Israel, bueno, voy a intentar despertar un poco a los chavales. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel cuando se celebró esa Pascua? ¿Dónde? En Egipto, estaban en Egipto. ¿Y cuál era la condición? O sea, ¿en qué condición se encontraba ese pueblo de Israel? ¿Alex? ¿Cómo se encontraba? ¿Perdona? ¿No sabes? ¿Diego? Eran esclavos. La condición del pueblo era esclavitud. Era esclavitud. ¿No? Ellos habían clamado por liberación, no querían esta situación, ellos lloraban por esta situación y Dios respondió. ¿Respondió rápidamente? No, pasaron muchos años de esclavitud, pero siempre hay un momento donde Dios responde, ¿verdad? Y Dios envió a un libertador que los guiase para salir de allí, ¿sí o no? ¿Ahora sí? ¿Alex? ¿Cómo se llama? ¿Ese libertador? Venga, Matías. Moisés, ¿verdad? Dios envió a Moisés para sacar a toda esta familia, gran familia que el Señor había estado cultivando y agrandando dentro de Egipto, ¿no? Pero primero, ¿sabéis una cosa? Determinó que iba a juzgar a los dioses que eran adorados en esa tierra. Sí, Egipto se caracterizaba por la adoración a la muerte. Egipto es una cultura de muerte. De hecho, ¿sabéis lo que son las pirámides? Tal cual. ¿Sí? Las pirámides, amados, las pirámides son grandes sepulcros. Esas que tanto nos sorprenden y ¡guau! ¿No? Quiero ir a ver las pirámides. Lo que estás yendo a ver es una tumba. ¿Sí? Es un lugar, un sepulcro. ¿Sí? Y como ha dicho Matías, ¿cómo se llamaba o cómo le llamaban? ¿Cuál era el título del que normalmente era rey? Venga, Manuel, no te dé vergüenza. ¿Cómo se le solía llamar al que era rey? Faraón, muy bien. Entonces, los faraones normalmente se les sepultaban en estos lugares, ¿verdad? Y de allí, efectivamente, los guardaban, les ponían a veces, no sé, comidas, riquezas, ¿no? Porque esperaban de que esas pirámides tenían y tienen una conexión con los astros. Entonces, ellos esperaban que en esa conexión astral, ¿sí?, estos faraones, que ya estaban muertos, pero embalsamados, pudieran encontrar el camino para ir al más allá, ¿no? Pero Dios determinó juzgar a todas las entidades espirituales que estaban gobernando Egipto. Esto ya es más difícil. ¿Alguien sabe algún nombre de esos dioses que fueron juzgados? Osiris, muy bien. Apis, muy bien. Ra, muy bien, es el dios del sol. Horus, la diosa de la luna, muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. ¿Sí? Sí, señor. Uno tras otro. Esta diosa Heket, que es diosa de la fertilidad, con cara de rana, ¿verdad? Y uno detrás de otro. Cada uno de las plagas, cada uno de los juicios emitidos, juzgaba a un dios, o a más de uno, ¿sí? Y el último en juzgar, y el último en el que se fue juzgado fueron los primogénitos. Es verdad que la idea de que los primogénitos pertenecen al Señor, porque yo me ponía a pensar, digo, a ver,
el Señor está juzgando a los dioses. ¿Por qué toma a los primogénitos, vale? No sé si alguna vez os lo habéis preguntado, ¿no? Dentro de esos juicios, ¿por qué toma a los primogénitos? Yo sé que entre los primogénitos luego murió, ¿quién? El hijo del faraón, ¿sí? El cual, efectivamente, es considerado un dios. ¿Sí? Los faraones eran considerados dios. Yo os comparto mi meditación, ¿no? Me daba cuenta de que en las Escrituras hay una idea, y esto es algo que el Señor lo dice abiertamente después de este juicio. Todos los primogénitos son míos, todos son del Señor. De hecho, entre los judíos hay una costumbre, que no sé si todavía la hacen, igual no, porque ya no hay templo, pero que lo que solían hacer era, todo el que era primogénito tenía que pagar un precio para salvar y rescatar su vida. ¿Sí? Y esos dineros en las distintas comunidades de todo el mundo donde estuvieran, ¿sí? Donde estaban dispersos, ellos recogían ese dinero, tributo que lo enviaban a Jerusalén, al templo. Y me daba cuenta investigando de que esta práctica, digamos, o esta realidad, voy a decir así, de que los primogénitos son del Señor, porque yo sentí que el Señor lo que estaba haciendo era demandar lo suyo. ¿Sí? Esos primogénitos son míos. Así que me los quedo, me los traigo. Me di cuenta de que, aunque no está explícito, en las Escrituras yo creo que hay algo implícito, y es que lo que el comienzo, lo primero, el buen fruto, o sea, el primer fruto, ¿le pertenece a quién? Al Señor. ¿Os acordáis de la ofrenda de Caín y de Abel? ¿Qué le entregó Abel? Eso es. Eso, los primogénitos de los corderos, los primeros corderos, ¿verdad? Caín, en cambio, ¿por qué no le agradó al Señor? ¿Por qué le llevó? ¿No? Bueno, pues hay, ¿no? Lo que tenía, ¿verdad? Igual después de haberse asegurado de que tenía cosecha suficiente, entonces le llevó al Señor, ¿no? Y los primeros hijos es el primer fruto que tiene un matrimonio. ¿Sí? Primicia. Bueno, pues el Señor dice que esos son suyos. Así que el Señor envió a su ángel para tomar lo que era suyo. Pero sabemos que el Señor dio una salida a su pueblo. Él proveyó, podía cobrárselos, sí, se lo podía haber cobrado, pero Él proveyó una forma en la que aquellos que confiaran en su palabra, aquellos que confiaran en lo que Él estaba diciendo, de esto que acabamos de leer, fueran resguardados en sus hogares, ofreciendo la sangre de alguien que les iba a sustituir. ¿Sí? Emanuel, eres primogénito, ¿verdad, hijo? ¿Sí? Tú tendrías que haber muerto si estuvieras allí, ¿verdad? Pero tú dices, wow, voy a escuchar muy bien la voz de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que tengo una forma de salvarme. ¿Sí? Cordero, ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? Y le animas a tu padre, vamos a sacrificarlo. Que como pase por casa, me llevó, ¿verdad? Entonces, buscamos un sustituto. Eso fue el cordero, un sustituto, ¿sí? El Señor proveyó el sustituto para que los primogénitos de aquellos que confiaran, porque les permitió que no solo los israelitas, sino todos aquellos que confiaran pudieran salvarse, ¿no? Un corderito de 1 año debía de ser sacrificado para que su sangre, que era untada en el dintel de la puerta de las casas, lo resguardase, ¿no? Los que permanecían dentro estarían salvos del ángel de la muerte, que había sido enviado para juzgar, ¿no? Y nosotros sabemos que esto que verdaderamente y literalmente ocurrió es en realidad una verdad profética. ¿Por qué?
Nos está hablando de otra cosa. De igual manera que la situación de Egipto, nosotros estábamos esclavos, estábamos atados a nuestros deseos. Nosotros estábamos esclavizados al pecado y sentíamos que no podíamos escapar de él, ¿verdad? La palabra nos dice que nosotros pertenecíamos al reino de la tiniebla. Y en ese reino Faraón, que es ese diablo enemigo de nuestras almas, nos controlaba y torturaba para servirle. ¿Es verdad o no? ¿Hemos sentido las torturas? Sí, todos nosotros hemos sentido esa tortura. Por eso podemos entender al que la está sufriendo, ¿verdad? Pero el Señor envió a su Hijo unigénito, el cual dejó toda su gloria que tenía junto a su Padre. Y ese Jesús se hizo hombre. Él tomó un cuerpo humano y se sometió a todas las limitaciones que un cuerpo de una persona puede tener. Como el Señor no participó, voy a decir, de esos cromosomas ni de María ni de José, Él no tenía iniquidad, no arrastraba, ¿sabéis? Eso que arrastramos de familia en familia, esa maldad, esa tendencia a determinados pecados que la palabra le llama iniquidad, Jesús no lo tenía. Y tampoco pecó, como nos dice la Escritura, ¿verdad? Él se sometió, obedeció todo el tiempo en su vida. Pero ¿cómo acabó su vida? Daniel, ¿dónde acabó Jesús su vida? En una cruz. Y en esa cruz tuvo que derramar su sangre, del mismo modo que el corderito, para que nosotros ahora la podamos tomar como nuestro medio de salvación. Hay un cordero, hay un cordero, hay un cordero que fue sacrificado como medio de nuestra salvación. Al igual que ese corderito de Egipto, Jesús se entregó como un sacrificio sustitutorio. Y declaramos en esta mañana que Él recibió el precio de nuestro pecado. Él recibió la condena que a nosotros nos correspondía recibir, como ese pago justo de nuestras injusticias. Ya han sido pagadas, amados. Ha habido un cordero que descendió desde los cielos para poder pagar ese tremendo precio, ese terrible precio que aquellos que no se acojan a Él van a tener que pagar por justicia, por nada más que justicia. Todos aquellos que hemos creído en ese sacrificio poderoso y hemos puesto esa sangre en el dintel de nuestra vida, ahora quedamos libres de la muerte. Somos libres de la destrucción del juicio contra nosotros. Así que si no conoces a Jesús, vosotros chavales que quizás escucháis tanto sobre Jesús, pero sabéis en el fondo de vuestro corazón que no le conocéis todavía, esa sangre está ahí. Que el Señor nunca nos asegura cuánto es el tiempo de nuestra vida, ¿verdad? Pero esa sangre hoy está ahí para ti. Ahora bien, al igual que el pueblo de Israel tuvo que ponerse en marcha para salir de Egipto, esa misma noche, sin preparativos, ¿verdad? Dice que pim pam, no había tiempo ni de que el pan se leudara, ¿no? Que es, digamos, lo que transmite la imagen de esos panes sin levadura, ¿no? Había que prepararse rápidamente, calzados, listos en su cuerpo, ¿no? Ya vestidos, porque había
que salir. Igualmente, amados, nosotros también debemos de salir de todo lo que Egipto representa. Nosotros debemos de salir de toda esa esclavitud. Nosotros debemos de escapar de la identidad antigua que Egipto nos estaba dando. Debemos de salir de un sistema sin Dios, que era el que nos estaba definiendo, ¿verdad? ¿Sabéis lo que dijo Jesús a todos los que queremos seguirle? Eso lo pone en Lucas 9:23. Él nos dice, mirad, si Jesús algo es honesto y directo, ¿vale? No se suele andar con rodeos. Y Él nos dijo, y les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Lo leemos juntos? ¿Qué es lo que nos dice Jesús si queremos seguirle? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? La única forma que nosotros tenemos de salir de Egipto, del reino de la tiniebla en la que estaban nuestras almas, es siguiendo a Jesús. Es la única forma. Él es el que nos abre el camino, Él es el camino, y así se manifiesta, ¿verdad? Y Él declara sin rodeos lo que esto supone. ¿Qué es lo que supone? Negarse a sí mismo y disponerse a morir cada día, amados. ¿Para qué es la cruz? Para morir. Tal cual. En vez de la cartera, la cruz es lo que tenemos que llevar, ¿verdad? Cada día. Viviendo así, vamos a ser capaces de salir de la esclavitud de nuestros deseos, de nuestras obsesiones. Podremos abandonar nuestra antigua identidad, todo aquello con lo que Egipto nos había moldeado, ¿no? Tantos esquemas que tenemos en nuestra mente que nos han dicho que necesito esto para ser feliz. Todos los cuentos que nos han contado, ¿verdad? Si tienes esto, si tienes una casa, si tienes un marido, si tienes, no sé el qué, un hijo que te obedezca, si tienes, vas a ser feliz. ¿Y qué suele ocurrir? Que cuando lo tenemos, descubrimos que seguimos vacíos. No era eso. No era eso. Necesitamos salir de ahí, amados. Creo que el Señor en esta mañana nos quiere llevar a reflexionar en el poder que tiene la muerte. Pero sobre todo, la muerte sacrificial. Yo cuando me quedé pensando en esto dije, ostras, qué poderoso es esto. En el reino de la tiniebla la muerte es el arma de su victoria. ¿Sí? El enemigo busca siempre hemos dicho que la muerte es separación. Así que ¿cómo trabaja el enemigo? Más fácil no se puede ser. Separando, rompiendo, destruyendo. Todo aquello que está unido le encanta destruirlo. ¿Sí? Él nos separa de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos una muerte espiritual. ¿Qué hace con los matrimonios? ¿Qué le encanta hacer con los matrimonios? ¡Ras! Los arranca y los separa. ¿Para qué? Destruye la familia. ¿Qué es lo que hacen las relaciones entre hijos y padres? ¡Ras! Los destruye.
levanta daños, levanta dolores, levanta rencores y separa. ¿Qué es lo que hacen las congregaciones, amados? Enseguida va a buscar algo que te moleste, algo que alguien ha hecho o ha dicho o lo que sea. Ahí está, nos separa, ¿verdad? Y ahí nos debilita como cuerpo, nos divide, nos destruye, ¿no? Pero escuchar una cosa, el Señor nos ha mostrado el arma más poderosa que existe en el mundo. Y no solo en este mundo, sino en la eternidad. El arma más poderosa que existe es la muerte sacrificial. El morir por otros. Lo vuelvo a decir. El arma más poderosa que el Señor ha manifestado y lo ha sacado a luz, y nosotros sabemos que lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, aquí en el mundo y en la eternidad, el arma más poderosa que existe es la muerte sacrificial. La muerte sacrificial. Morir a favor de los demás. La muerte sacrificial es la expresión más sublime de amor de Dios hacia su creación. Pero, amados, ahora Él quiere que también nosotros usemos ese arma, ¿verdad? Y ¿sabéis una cosa? Esa es el arma que nos ha entregado para vencer toda estrategia del enemigo. La muerte sacrificial. Pablo dice en Timoteo, 2 de Timoteo 2:11, dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Recuerdo que estuvimos un día aquí cantando esos versículos. ¿Sí? Si morimos con Él, con Cristo, también viviremos con Él. Pero hay otros versículos que yo sé que todos nosotros, o la mayoría de nosotros los conocemos. Romanos 6. Romanos 6, los versículos 3 y 4. ¿Cuál es el acto que normalmente nosotros hacemos para decir al mundo que nos hemos unido a Cristo? A ver, vamos con los chavales. Bueno, hay algunos que sois muy mayores ya. ¿Te atreves? ¿Qué solemos hacer? ¿Qué acto hacemos para decir a los demás que nosotros queremos seguir a Jesús? ¿Gabriel se atreve? ¿Es? ¿Alex, te atreves? Nos bautizamos, el bautismo. Fijaros lo que dice. Romanos 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice, ¿cómo? Porque somos sepultados juntamente con Él. O sea que cuando nos vemos a alguien que se mete dentro del agua, ¿qué le están haciendo? Lo estamos enterrando, amados. El otro día decía Joana, ¿no? Está diciendo, yo quiero bautizarme, ¿verdad? Cuando sepa que eso es morir. Eso es lo que hacemos. Muerto. Te metemos. Claro, no lo vamos a meter dentro de la tierra, que si no, no sale, ¿verdad? Pero le metemos dentro de ese agua, ¿no? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida, en novedad de vida, viene a mi mente. Y reflexionando en esto, descubría que el Señor ha marcado este patrón. Este patrón lo ha marcado en todo aquello que nos rodea. Sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay resurrección.
no hay una nueva calidad de vida. Por ejemplo, al morir las flores, van a dar a luz los frutos. Cuando las flores mueren, dan a luz el fruto, ¿sí? Y luego esos frutos, después de servir de alimento, ¿qué nos van a dar? ¿Qué tenemos en en los frutos de la naturaleza, ¿vale? No los que ahora se hacen en fábrica, porque ahora ya ni eso. Pero normalmente un fruto que viene de la naturaleza, ¿qué es lo que siempre contiene en él? Algo escondido. Semillas. ¿Sí? Semillas. ¿Y qué ocurre con esas semillas? Cuando nosotros las llevamos y las enterramos para que mueran, va a aparecer vida. Germinará un nuevo árbol, ¿verdad? Y así, ese es el diseño del renacimiento de la vida, ¿no? De forma que la muerte va a producir vida. Y aún pensaba en la creación, ¿no? O quizás en esa recreación. ¿Os acordáis cómo estaba todo sumido? ¿Qué había en ese momento en Génesis, en el versículo ya 2, no cuando ya creó el cielo, sino cuando ya todo ya estaba en caos, había habido una rebelión? ¿Cómo estaban las cosas? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, ¿no? Caos, muerte, ¿verdad? ¿Qué envió el Señor? Hágase ¿qué? La luz. La luz trajo el orden en el universo. Había muerte y el Señor de ahí produjo vida. Y asimismo nosotros, que estábamos en ese terrible caos de muerte espiritual en nuestras vidas, vimos la luz verdadera, que es ¿quién? Cristo. ¿Sí? Y Él iluminó nuestros corazones. ¿Qué empezó a hacer? Poner orden en nosotros y activó, produjo vida. Vida eterna, ¿sí? ¿Está en caos tu vida? Está en caos tu vida. Pero hay una salida que la ha hecho Jesucristo, ¿sí? Él lo ha arreglado ya. Tienes un camino, tienes un camino, tienes un camino. Y es Jesucristo. Tienes un camino. No te angusties porque hay una salida. Y es Jesucristo. Y necesitamos interiorizar este patrón, amados. Creo que es tan importante, tan difícil, pero tan importante entender que la muerte nuestra va a producir vida. Necesitamos convencernos de que solo la muerte a nuestro yo, a nuestro viejo hombre, va a traer vida plena, vida agradable a Dios. Necesitamos poder afirmar conscientemente con Pablo. Me gusta ese versículo de Gálatas 2:20. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Antes solíamos memorizar las escrituras. ¿Sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, ¿verdad? El cual me amó, ¿no? Y se entregó por mí, ¿verdad? Y se entregó por mí. No vivo yo, no vivo yo, no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo en mí. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros la realidad, ¿vale? Eso lo tenemos que hacer nosotros realidad. Porque le podemos tener a Cristo sentado en la esquinita diciéndole, ¿sí o no? Espérate, que luego hablamos. Déjame ahora, ¿no? Que quiero vivir mi vida. Pero fijaros que autoengaño, porque ya no es mi vida. Si nosotros verdaderamente nos hemos entregado a Jesús, ¿de quién es mi vida? De Cristo. Ya no tenemos gobierno sobre nuestra vida, amados. Si le pertenecemos, no tenemos gobierno de nuestra vida. Ese es el pacto que hacemos. Tú me has dado tu vida, tú has dado tu vida, has sido ese cordero, ahora yo te quiero dar la mía. Toma, confío en ti, confío en ti.
Así como el Señor diseñó los corderos como animales que se disponen a la muerte, que se disponen a la entrega, esto es algo tan llamativo, ¿no? Si tú coges un león y lo quieres matar, ¿qué te va a pasar? Más te vale ser David, ¿no? Más te vale, ¿no? Seguramente quien va a acabar ahí, achicharrado eres tú, ¿no? O comidito, ¿verdad? Pero estos animales tienen esa característica, amados. Yo creo que el Señor los ha traído a la tierra, los ha bajado de los diseños del cielo, los ha bajado a la tierra y nos ha dado un animal para que entendamos quién es el Cordero de Dios, el Corderito. ¿Sí? Sus características son características de Cristo. Este animal nos enseña quién es Jesús. Y no estoy diciendo ninguna burrada, ¿eh? ¿Sí? Los corderos no son animales que se quejan, no se pelean. Cuando los están llevando a la muerte, como dice de Jesús, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, ¿verdad? No se escapan cuando los llevan al sacrificio, sino que se entregan. Y así es como el Señor quiere que hagamos con nuestras vidas. Así es como el Señor quiere que dispongamos nuestras vidas para Él, para el sacrificio, como corderos. En Romanos 12:1, Pablo nos habla de que tenemos que disponer nuestros cuerpos, como dice el versículo, como sacrificio vivo. ¿Sí? Ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? Y aquí Pablo lo que está haciendo es un paralelismo precisamente de eso, ¿no? Toma la figura profética del sacrificio de un animal en el altar para llevarnos a entender cómo debemos de disponernos nosotros. ¿Para qué? Para poder entregar una adoración agradable a nuestro Dios. Así como se entregaba a la muerte a un animal, así nosotros nos entregamos a morir. Sin muerte no hay una verdadera adoración. Escucha esto, sin muerte no hay una verdadera adoración. Cada vez que adoramos hay algo, amados, a lo que tenemos que morir. Adorar no es cantar suave. Adorar es entregar. Adorar es morir. Adorar es morir a tus deseos, a esos deseos de nuestra carne que siempre están ahí. Yo quiero, ¿verdad? Esos apetitos que habla la palabra. Adorar es entregar nuestros sueños personales, los que no estén basados en Dios. Los que te ha puesto Dios, abrázalos, ámalos, lucha por ellos con todas tus fuerzas. Pero los tuyos personales, que sabes que chocan, mátalos. Adorar es entregar, ¿no?, nuestros gustos. Entregar quizás la determinación que muchas veces tenemos de tengo la razón. ¿No? Es verdad, ¿no? Que a veces ese morir a tener la razón. Adorar es renunciar a hacer lo que a mí me apetece, a obtener mi comodidad. O morir, ¿no?, a nuestro deseo de controlar las cosas, de controlar las personas. ¿Sabéis de dónde surgen los temores? De querer controlar las cosas, las situaciones. Adorar es morir a eso. Pero para que la adoración sea agradable a Dios, debemos de hacerlo como el Cordero, ¿sí? Sin queja, sin amargura, con gozo. Nos entregamos voluntariamente, como dijo Jesús. Si algo insistió Jesús, para que nosotros lo entendiéramos, era
que nadie le quita su vida, que Él la entrega de su propia voluntad, ¿verdad? Debe de ser algo en disposición, voluntariamente. Es algo tan trascendente para Jesús de que nosotros lo hagamos por nuestro deseo, no como algo impuesto, ¿no? Y es curioso que la palabra sacrificio esté junto a una palabra vivo, porque normalmente sacrificio ¿con qué se relaciona? Con algo muerto, ¿verdad? Pero fíjate que en este caso es curiosamente vivo, ¿verdad? Jesucristo se entregó una vez y para siempre por nosotros. Y ahora nosotros, amados, tenemos que aprender a vivir muriendo cada día. Y me venía esta frase el otro día: amar tiene un precio. No sé si contároslo, es una cosa muy personal, a algunos les va a parecer una tontería, ¿vale? Pero sí, bueno, a veces cuando paseo en el parque que está cerca de casa, hay veces que se ven muchas basuras, ¿vale? Por ahí dejadas de la gente. Y últimamente el Señor pues me exhorta ama esta tierra, entonces quita eso, ¿no? Entonces a veces voy con la perra y me dedico a recoger basura y tirarlas en los estos. Y el otro día estaba, claro, todo el suelo mojado, o sea, estaba, y yo, pero padre, que lo veía, porque además es como que me resaltan las basuras, las detecto, ¿no? Así cuando miro, pum, 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 las veo aquí, allí, ¿no? Y, ¿sabéis? O sea, Señor, ¿no? Pero si está todo mojado, yo con mis zapatillas blancas, ¿no? Me voy a mojar todo, barro, lo más probable es que me unte toda de barro, ¿no? Y no me suele gustar limpiar las zapatillas, así como a Marcela le encanta, a mí no. Entonces, ¿no? Bueno, hay un poquito así, con esa disposición de no querer, ¿no? Y esta frase me trajo todo lo que había reflexionado en la predicación. El amar tiene un precio, el amar tiene un precio, el amar tiene un precio. Esto fue algo que el Señor me trajo a mi alma. El amar tiene un precio, amada. Págalo. Págalo, ¿no? Para amar debemos de pagar un precio. En la expresión de amor, ya sea hacia Dios o hacia nuestro prójimo, siempre pagaremos algo. Nos va a costar. Nos cuesta. Entonces estás amando. Cuando te cuesta, ¿verdad? ¿Qué es eso de un sacrificio vivo? Un sacrificio vivo es alguien que ya no se pertenece. No significa que la persona no tiene valor, ¿no? Todo lo contrario, yo diría todo lo contrario. Es alguien que ha decidido voluntariamente rendir su vida a Dios. No vive ya para sí misma, no vive ya para su ego, no vive ya para su comodidad, no vive ya para su propio plan, sino que vive para la voluntad de Dios, aún cuando le cueste. Ese sacrificio vivo está ahí en el altar, pero sigue respirando, ¿verdad? Y esto siempre manifiesta una tensión, porque seguro que ese sacrificio que está ahí se quiere bajar del altar cuando le duele. ¿O no, amados? ¿No? Es seguro que ese sacrificio tiene emociones, porque está vivo. Tiene luchas, tiene cansancio, mientras que está ahí, ¿verdad? Pero es una persona que decide quedarse. El sacrificio quizás no es perfecto, ¿no? No es un cordero obediente, ¿no? Muchas veces nosotros no nos comportamos así. Ahí andamos batallando, ¿verdad? Pero sí perseverante. Quien se ofrece como sacrificio vivo muere cada día. Pero no de forma negativa, ¿vale? No es una visión negativa de esa muerte, ¿no? No se trata de despreciarse, no se trata de anularse como persona, no estamos hablando de eso, ¿sí? Un sacrificio vivo no es alguien que se autodestruye, no estamos hablando de eso. No es empezar a convencerte que yo no valgo, yo no puedo, ¿no? No es eso, ¿no? Más bien se trata de morir al orgullo, de morir a la autosuficiencia, de morir al pecado que antes me dominaba, ¿no?
Cuando nos negamos a nosotros mismos, no nos odiamos. No ese es el tema, sino que rechazamos todo aquello que nos separa de Dios. El sacrificio vivo es un sacrificio consciente, no automático. ¿Sí? A diferencia de lo que vemos en el Antiguo Testamento, no es un ritual. Nuestro sacrificio no es un ritual, no es un acto puntual. Es una decisión diaria. Cada día debemos de decir, hoy me entrego. Hoy también muero, ¿sí? Para lo que agrada a mi Señor. Un sacrificio vivo produce vida en otros. Porque vamos a amar aun cuando no nos apetece. Porque vamos a perdonar aun cuando todavía nos duele la herida. Porque vamos a servir sin reconocimiento y con alegría. Y todo eso va a generar vida a nuestro alrededor. En definitiva, un sacrificio vivo es alguien que ya ha muerto para sí. Pero ahora está más vivo que nunca. Ahora sí vive, de verdad. Y yo sé, amados, yo sé que nos van a aparecer temores cuando nos dispongamos a morir. Morir. ¿No? Quizás pensamientos, ¿no? De que no voy a ser feliz así, si me dispongo a esta muerte, ¿no? O Dios me va a quitar lo que más amo. Justo el deseo que tengo. Cuánto miedo nos da eso, ¿verdad? Entregarnos, ¿no? ¿Os habéis encontrado con personas que dicen, yo sé lo que Jesús ha hecho por mí, pero espera. Que se espere un poquito, ¿verdad? Quiero disfrutar, dicen. Quiero disfrutar, no saben lo que es disfrutar. Quiero disfrutar, ¿verdad? Dicen. Pero en realidad es que lo que tiene que morir es lo que nos está haciendo esclavos, lo que nos estaba dañando, lo que nos estaba llevando la vida a muerte. Eso es lo que va a ser destruido. No lo bueno, amados, sino lo malo. De hecho, hay deseos que tenemos que Dios, fijaros que nos lo quiere complacer. Hay cosas que el Señor nos las quiere entregar. Pero no lo vamos a conseguir, no va a consentir que nosotros las obtengamos por nuestras propias fuerzas. Porque a veces no nos fiamos de que Dios vaya a darnos lo que queremos. Y empezamos a tomar iniciativas, empezamos a manipular las situaciones por nosotros mismos y empezamos a tomar decisiones que son incorrectas. ¿Nos suena esto? Sí, cuando intervenimos nosotros, ¿no? Siempre nos acordamos de Sara, pero ¿y nosotros? Pero cuando morimos a nosotros, cuando le damos a Dios el gobierno, cuando empezamos a movernos en la forma en la que Él nos está indicando, Él abre los cielos, amados. Él abre los cielos y nos da muchísimo más de lo que nosotros hubiéramos pedido. Dios es bueno. Y con toda seguridad, todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, amados. Dios es un Dios del que nos fiamos, confiable. Porque todo lo que Él quiera para nosotros es bueno. Y cuando nos dice que no, ¿por qué creemos que nos dice que no? Porque no era bueno. ¿Verdad, padres? ¿Cómo entendemos eso? Cuando decimos no, es porque estamos queriendo evitar un daño a nuestros hijos. Aunque ellos no lo entiendan. ¡Qué malo eres! No te quiero más, ¿verdad? A veces, ¿no? Que saltan así, ¿no? A algunos, ¿no? Igual nosotros nos comportamos igual con Dios, ¿no? Nos rebelamos. Además pensaba una cosa, amados, ¿qué te cuesta? ¿Sabéis cuál es el sacrificio que más valor tiene? El que más cuesta. Te cuesta, muy bueno. Ahí estás, en buena posición para empezar a entregarte, ¿sí? ¿Le quieres dar algo valioso al Señor? Pues que te cueste. Como dijo David, ¿es verdad o no? No le daré nada al Señor que no me cueste. Ese es el corazón de David. Ese es el que tenemos que tener nosotros, amados. Jolín, cómo me cuesta.
Yo levanto la mano, me apunto con los que dicen me cuesta, ¿eh? Ese es el sacrificio que quiere. Ese que te cuesta, es eso, justo eso que te está costando. Eso es lo que quiero, amado. Dámelo, ¿verdad? Dámelo, que voy a llevar tu vida a salvación, a verdadera vida. Satanás controla al hombre con el temor a la muerte, dice la palabra. Pero nosotros no tenemos que temerla. La muerte no tiene poder contra nosotros. La palabra dice que la muerte no tiene poder contra nosotros. La muerte no tiene poder contra nosotros. Y nosotros, amados, que somos su pueblo, debemos de convertirla, al igual que lo hizo Jesús, en el recurso más poderoso que podamos utilizar contra las tinieblas. Si Jesús fue sacrificado por el pecado que cometimos, fruto de los apetitos de nuestra carne, ¿cómo vamos a andar nosotros seguir cultivando esa carne? ¿Sería esto justo? Amados, esta mañana cuando estábamos adorando, yo creo que muchos de nosotros lo hemos reflexionado y decir, ¿sería justo, amados, de que el Dios de los cielos deje toda su gloria, su comunión con el Padre, se haga como un humano, como una parte de su creación, viva una vida completamente sometida, negándose a sí mismo, entregándolo todo, le apeteciera o no le apetecía? Él determinó, obedecía la voz de su Padre y obedecía lo que su Padre hacía. Alguien le preguntó a Jesús, ¿te apetece pasar todo el día sanando, echando demonios? ¿Te apetece? ¿Creéis que esa es la pregunta que se hacía Jesús cuando se levantaba? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ese era el corazón de Jesús. No importa si me apetece. No importa si me apetece. No es esa la pregunta que tenemos que hacerle a mi alma, a nuestra alma, cada uno. No importa. Él es digno. Él es digno de que muramos cada día. Él es digno. Digno de rechazar, de pelear contra todo aquello que ha estado controlando nuestras almas. Digno de que le entreguemos los sueños que han estado en nuestra propia alma. Y le digamos, sí, Señor, tú lo has dado todo, tómalo. Porque además sé que lo estás haciendo por amor. Él es digno. Él es digno. Si Él aborrece esa carne, si Él ha entregado todo por librarnos de esa carne y de esa tiniebla, ¿qué narices hacemos nosotros cultivándola en nuestra vida todavía? Viene a mi mente en este momento cómo el Señor lo dice y lo declara y dice, cuidado con pisotear la sangre de mi hijo, porque ha sido muy valiosa. El Padre nos ha dado todo lo que más amaba, para que nosotros vivamos una vida donde no respetemos esa sangre que ha sido entregada con el mayor sacrificio que puede existir. Sangre inocente. Amados, tomemos esta palabra para tomar fuerzas y determinación a todo aquello que tanto nos cuesta. Él es digno. Y tenía un texto, Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Como estoy viendo el reloj, son las 12:30. Que dice así. Y esto me hacía sentir, ¿no?, que detrás de esta actitud sacrificial hay victoria, amados.
Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto es algo victorioso. Ahora ha venido esa salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los calumniaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo han vencido. ¿Sabéis quiénes son ellos? Nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta actitud es la que nos va a dar la victoria. Y Señor, reconocemos que eres digno, que eres digno, que eres digno. Digno, Señor. Digno de nuestra vida y una vida en obediencia, digno de nuestra muerte. Muerte a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos. Muerte, Señor, a aquellas cosas que tanto nos llaman, que tanto nos atraen. Tú eres digno, Señor. Digno, Señora, de que renunciemos, Señor, como tú lo hiciste, Señor. No nos estás pidiendo absolutamente nada que tú no hiciste, Señor. Nada que tú no hiciste. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a poder entender, Señor, el poder que tiene, Señor, contra ese enemigo que nosotros muramos cada día, Señor. Ayúdanos a entender que esa es la mayor protección que tenemos y la mayor victoria. Saber morir contigo, Señor, cada día. A todo aquello, Señor, que nos hubiera alejado de ti. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ven, Señor, ven, Señor. Haz una obra, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Toca el corazón, Señor, de aquel que no te conoce. Ayúdale, Señor, a anhelarte como ese cordero, Señor. Ayúdale, Señor, a poder venir, oh Dios, humillado, ¿no? Cada uno en su corazón, Señor, y reconocer que necesita de ti, del perdón, de ese cordero que cubra su vida. Ten misericordia, Señor. Calma, Señor, los corazones que se levantan, oh Dios. Calma, Señor, esas voces, Señor. Muchas veces de esos torturadores que están ahí, Señor, y que nos quieren apartar de ti. Cálmalas, Señor. Que tu semilla, Señor, pueda entrar y penetrar en los corazones. Sean depositadas, Señor, en los espíritus de aquellos, Señor, que tú quieres que te conozcan, Señor. Como decíamos, Señor, en el tiempo de la adoración, ¿no? Aquellos por los cuales tú has entregado tu vida, Señor. Recibe, Señor. Recibe el fruto, Señor. Recibe la recompensa, amado. Recibe la recompensa de tu sacrificio, Señor. Bendito seas, bendito seas. Nos entregamos, Señor, en esta mañana, oh Dios. Padre, queremos renunciar a ese deseo, Señor, que había hasta ahora en nuestra alma, que nosotros acariciábamos, Señor, y que en el fondo de nuestro ser sabíamos, Señor, que no era tuyo. Morimos a ellos, Señor, morimos a ellos, Señor. Perdónanos, morimos a ellos, Señor. Renunciamos, Señor, en este momento, amado. Aquello que estaba atando nuestras almas, Señor. Perdónanos, perdónanos.
Perdónanos, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Queremos resucitar contigo, amado, a una vida, Señor, sometida a ti. Piedras vivas escogiste a mí.